Buenas noches, ingeniero. Hoy le vamos a hablar sobre la práctica número 9 del laboratorio de instrumentación, que es los transmisores de presión. Mi grupo está conformado por Tomás Hicho, David Reina y mi persona, Daniela Lema. Simulación del circuito. Antes de realizar la práctica se desarrolla una simulación del circuito en Proteus con el propósito de verificar el funcionamiento del sistema de acondicionamiento de señal del transmisor de presión. En la simulación se utiliza una fuente de alimentación de 12 voltios, una resistencia de 120 ohms para convertir la señal de corriente de 4 a 20 miliamperes en una señal de voltaje y dos amplificadores operacionales 741 configurados para amplificar y ajustar la salida del rango de 1.5 a 5 voltios. Durante la simulación se comprobó los valores de voltajes obtenidos para diferentes niveles de presión, observando una respuesta lineal de acuerdo con la ecuación de calibración. Y es igual a 1.82x más 0.63. Los resultados obtenidos en Proteus fueron muy similares a los valores teóricos y posteriormente coincidieron con los datos medidos en la práctica, permitiendo validar el diseño del circuito antes de su implementación física. En esta práctica de aquí nosotros vamos a simular lo que es un transmisor de presión que tiene una salida desde los 4 hasta los 20 miliamperios y aparte le estamos añadiendo una etapa que nos va a condicionar un voltaje que va a ser desde los 1.5 hasta los 5 voltios como vamos a ver a continuación en estos dos multímetros. Entonces, como podemos observar, tenemos una salida de 20 miliamperios con 5 voltios. Entonces nosotros vamos a variar esta resistencia de aquí y como podemos observar está bajando tanto lo que es la corriente como el voltaje. Entonces tenemos que llegar a lo que son los 4 miliamperios y aproximadamente un 1.5 voltios de lo que es nuestro circuito. Entonces ahí como podemos observar está en 4 voltios y 1.5, 4 miliamperios y 1.5 voltios. Ya. Nosotros al no disponer de lo que viene siendo un sensor, un transmisor de presión, lo que hicimos fue básicamente simular una fuente de corriente, como se puede ver acá, usando una carga de 120 ohms. Lo que esto hizo fue darnos salidas de 420 miliamperios. Y lo que nosotros nos encargamos fue de que con ayuda de los amplificadores tuvimos voltajes adaptativos. Los voltajes adaptativos fueron de 0,48 y 2,4 voltios. Y con ayuda de nuestro sumador inverso, lo que hicimos fue a esos voltajes adaptativos, con la fórmula de la ecuación de la pendiente, hicimos básicamente amplificar esos voltajes y dejar con las salidas de 1.5 a 5 voltios. Análisis de resultados. La tabla de resultados presenta la comparación entre los valores ideales y los valores medidos durante la práctica de transmisión de presión. Se valoran puntos de presión 0, 2.5, 6.3 y 10 bar, verificando la corriente de salida del transmisor y el voltaje de salida del circuito de acondicionamiento. Los resultados muestran que la corriente media se mantuvo muy cercana a la corriente ideal, manteniendo valores de 4, 8, 14.1 y 20 miliamperios, lo que evidencia un correcto funcionamiento del transmisor y del sistema de medición. De igual manera, el voltaje de salida medido presenta una respuesta prácticamente lineal respecto al valor ideal calculado mediante la ecuación de calibración, registrándose pequeñas diferencias apenas de 0.02 a 0.04 voltios. Estas variaciones generaron errores relativos entre 0.4% y 2%, porcentajes muy bajos que se encuentran dentro del margen aceptable para este tipo de instrumentación. En general, los valores obtenidos demuestran que el circuito implementado y la calibración realizada permitieron convertir de manera adecuada la señal de corriente del transmisor a una señal de voltaje proporcional a la presión aplicada, confirmando la precisión y confiabilidad del sistema diseñado durante la práctica. Como conclusión tenemos que la práctica nos permitió simular de manera eficiente lo que viene siendo nuestro transmisor de presión. Esto con ayuda de nuestra carga de 120 ohms, la cual nos permitió obtener salidas de voltaje cercanas a 0.48 y 2.4 voltios, el cual nosotros pudimos acondicionar de manera eficiente a 1,5 hasta 2, hasta 5 voltios,
teniendo resultados muy cercanos a los ideales. Como recomendación tenemos que se debe verificar de manera principal lo que viene siendo nuestra fuente de voltaje simulada, ya que esta nos tiene que dar valores exactos de 4 a 20 miliamperios y cualquier variación en esta fuente va a afectar directamente a lo que viene siendo el voltaje en nuestra resistencia de carga. Muchas gracias. En esta práctica se logró comprobar lo que es la linealidad de los transmisores de presión, en este caso al simular uno mediante una fuente de corriente. Y se logró acondicionar esta señal desde los 1.5 voltios hasta los 5 voltios. Además, se nos demostró la importancia que tienen los circuitos de acoplamiento en lo que es la industria, tanto para la adquisición de datos como para también el control. Como recomendación tenemos que se debería de utilizar lo que son los potenciómetros de precisión para ajustar lo que es la ganancia de nuestro circuito, para garantizar que nuestra salida sea 1.5 voltios y 5 voltios en sus límites respectivamente, y que así se disminuya lo que es nuestro error absoluto y error relativo, las cuales debemos registrar en nuestra tabla número 1 de la práctica. Conclusiones y recomendaciones. Durante la práctica de transmisión de presión se comprobó el funcionamiento del sistema de medición y del circuito de acondicionamiento de señal, verificando la correcta conversión de señal de corriente de 4 a 20 miliamperios a una señal de voltaje comprendida entre 1.5 y 5 voltios. Los resultados obtenidos demostraron una respuesta lineal muy cercana a los valores teóricos, con errores absolutos mínimos y errores relativos inferiores al 2%, lo cual demuestra que el transmisor, el circuito implementado y el proceso de calibración fueron adecuados. Además, esta práctica permite comprender la importancia de los transmisores de presión en los sistemas de instrumentación, ya que proporcionan mediciones confiables, precisas para el monitoreo. Se recomienda una calibración previa del transmisor y verificar el correcto funcionamiento de todos los instrumentos de medición antes de iniciar la práctica, con el fin de reducir posibles errores experimentales. Asimismo, es importante revisar cuidadosamente las conexiones del circuito y utilizar componentes como tolerancias adecuadas para garantizar una respuesta lineal y estable. Finalmente, se aconseja comparar siempre los valores experimentales con los cálculos teóricos, analizando las diferencias obtenidas para identificar posibles fuentes de error y mejorar la precisión de futuras prácticas de instrumentación. Muchas gracias.